El día de hoy vamos a abordar un tema que es básico, ¿no? Creo que cualquier abogado penalista, quien que ejerza desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, tiene que conocer y en algún momento del ejercicio de la carrera va a tener que tener algún caso de delitos contra el patrimonio, sea hurto, sea robo, sea estafa, otras defraudaciones, apropiación ilícita, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. No solo vamos a hacer una descripción de los elementos objetivos, subjetivos del tipo penal, por ahí si es que hubiera un elemento subjetivo adicional distinto al dolo, sino que además quiero centrar esto en algunos casos prácticos, algo que hemos percibido desde la labor, ya sea fiscal, ya sea desde el Poder Judicial, y por supuesto, más allá de que esto sea una clase magistral, pues que sea un conversatorio también es bueno. Así que ustedes pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, y si es que van de acorde a lo que estamos señalando, gustosamente las vamos a responder. Bien, delitos contra el patrimonio. Como dije, ya nosotros nos hablan del patrimonio y se nos viene a la mente los delitos más comunes, ¿no? Este es un capítulo del Código Procesal Penal del Código Penal, perdón, cuyos delitos están referidos a la protección de un bien jurídico común. Y este bien jurídico es el patrimonio. Entonces, tenemos en cuenta que lo que se afecta a través de estos tipos penales es el patrimonio de la víctima, de que puede ser coincidentemente el agraviado, ¿no? ¿Por qué digo coincidentemente? Porque puede ser la víctima, pero el propietario del bien puede ser una persona jurídica, puede ser otra persona que le prestó el bien, entonces también puede resultar agraviado. No necesariamente la víctima y el agraviado son lo mismo, ¿no? Distinguir ello porque también es importante para temas de reparación civil. Bueno, ¿qué nos dice en este delito, el hurto simple? ¿Qué nos dice el artículo 185 de nuestro Código Penal? Nos dice que el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo tipo penal, toda fórmula legislativa contiene una descripción fáctica con algunos verbos rectores, es decir, modalidades en las que se puede cometer un ilícito, y de su lectura, de su descripción, vamos a analizar qué tipo de delito es, cuáles son las incidencias y además cuál es la pena de infringir esta norma, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, nos dice para obtener provecho. Acá yo, por ejemplo, el para obtener provecho nos manda un mensaje, ¿no? ¿Qué queremos decir? Una ganancia, una atribución al patrimonio, un incremento de mi patrimonio, ¿no? Y lo que en algunos casos o algunos libros ya lo llaman con nombre más directo jurídico, el animus lucrandi. O sea, yo no hurto o no me quedo con un bien simplemente porque me gusta el bien o porque lo quiero tener de adorno, ¿no? Sino porque lo voy a usar y porque mi finalidad es incrementar mi patrimonio y beneficiarme económicamente. Esto, ojo, es bastante importante. Luego dice, se apodera, ¿no? Es decir, yo me apodero. No quiere decir necesariamente la forma, simplemente me quedo con eso. Es decir, es mi esfera de dominio. Lo retiro de la esfera de dominio de la otra persona y lo coloco a mi esfera de dominio. Y legítimamente es que no lo he hecho de manera adecuada, sin el consentimiento de la otra persona, su desconocimiento. Ilegítimamente, ¿no? En líneas generales, porque como vemos el tema de la violencia o amenaza, acá no se toca para nada. Acá simplemente me apodero ilegítimamente de un bien, como dice, mueble total o parcialmente ajeno, ¿no? Sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Bien, la pena, como vemos, es no menor de 1 ni mayor de 3. El hurto simple no es un delito que está considerado como grave en el Código Penal, a diferencia de su agravado, que es el hurto agravado, que sí está considerado como un delito más grave. ¿Qué más podemos decir del hurto? Entonces, ya por ahí estamos viendo, en este caso, que va a tener agravantes. Pero antes de llegar a las agravantes, quiero que nos centremos en este tipo penal, porque este tipo penal es el tipo base de los delitos contra el patrimonio. Es un tipo penal que tiene elementos objetivos, que tiene elementos subjetivos. Dentro de sus elementos objetivos, vamos a tener que, para empezar, es un delito común. Todos, absolutamente todos los que estamos hoy conectados, podemos cometer el delito de hurto.
No tenemos que tener calidad especial, no tenemos que tener funcionario público, no tenemos que ser una persona que trabaja en alguna institución específica, sino que puede ser cualquiera. Por eso dice el que, ¿no? El que hace referencia a que puede ser cualquier persona. Es un delito común. Luego, un segundo punto es que, es decir, el sujeto activo es cualquier persona de delito común. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede ser víctima o agraviada del delito de hurto. Hasta ahí todo está bien. ¿Qué más? Con las disculpas del caso, estoy un poco que me quiero resfriar porque estamos en Lima con estos cambios de clima que no se terminan de definir. Y bueno, les decía que es un delito común, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona. ¿Qué elementos más tenemos? Vamos a empezar por los elementos objetivos, ¿no? El elemento subjetivo es que tiene que haber una sustracción de un bien. Es un bien que en artículos del Código Civil es un bien que es tangible, no tangible, que puede ser una cosa, que puede tener valor. La mayoría de veces tiene que tener un valor calculable, que no tiene que pertenecerme a mí, aunque sea en parte, ¿no? Y por otro lado, eso, por ejemplo, puede caber para los terrenos, ¿no? Aunque de ahí hemos ido analizando usurpación, pero está referida a que no me tiene que pertenecer y yo, pese a que no me pertenece, lo coloco en mi esfera de dominio. Hablo mucho de la esfera de dominio porque es relevante para el tema de tentativa, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo que tener en claro? El elemento subjetivo. Como es un delito contra el patrimonio, todos los delitos contra el patrimonio tienen, además del elemento subjetivo del dolo, en este caso, el hurto tiene que ser doloso, independientemente de la conducta o de la teoría que sigamos, que sea conocimiento y voluntad, ya sea cognitivo, volitivo, o los dos, conocimiento y voluntad, es que yo he querido sustraer este bien y colocarlo en mi esfera de dominio. Es que yo he querido tenerlo en mi poder o he querido apropiarme del bien para generar una ganancia. Ojo, incrementar mi patrimonio, por ejemplo. Esto significa que además del dolo, del conocimiento y voluntad de querer quedarme con este bien, tengo un animus lucrandi. Quiero obtener un beneficio patrimonial y un beneficio económico. ¿Por qué me importa esto? Por ejemplo, les comento un caso que tuve en el Ministerio Público cuando era fiscal y se los comento rápidamente. Teníamos un turno y nos comentan que habían detenido a una persona en un paradero de colectivos. Ya sabemos que existe en nuestro país mucho el tema de los famosos jaladores. Y esa persona nos dice, o bueno, el efectivo policial colocado en su acta de intervención, que esta persona había sido detenida a raíz de la denuncia de otra persona, que otra persona los indicaba como autor de un delito de su autorradio. Era una persona que hacía transporte público y que esta persona le estaba jalando pasajeros y decía que tú leías el acta y esta persona decía, ha venido, decía el denunciante, es una persona que siempre para por ahí, ha venido, ha metido medio cuerpo en mi auto, me ha quitado el autorradio y se ha ido corriendo. Entonces, de la lectura de esta acta de intervención, yo les pregunto, ¿qué delito es? ¿No? Si bien esta acta de intervención lo llaman en el nuevo código, bueno, hasta antes de estas reformas que sabemos que están moviendo todo a los protocolos de actuación, hasta antes de las reformas, la policía tenía la obligación de comunicar absolutamente de todo delito, así sea vía telefónica, al Ministerio Público para que se dieran las indicaciones y actúen conjuntamente. Entonces, Ministerio Público, hemos detenido a un señor, porque la detención, ustedes saben, es exclusiva función de la policía. O sea, la policía detiene en flagrancia, no el fiscal, sino la policía. Entonces, la policía decía, hemos detenido a una persona que está sindicada como autor del delito de hurto de un autorradio. Se nos ha venido a denunciar por parte de un conductor de que la persona ha puesto medio cuerpo en el semáforo, estaba en rojo, la persona ha puesto su cuerpo de la parte de arriba, ¿no? Superior,
la ha metido por la ventanilla de la ventana del auto, ha sacado el autorradio y se ha ido corriendo. Hemos ubicado a esta persona con las características que ha señalado el denunciante. Tenía la misma vestimenta, las mismas características y además le hemos encontrado el autorradio en su bolsillo. Hemos regresado al lugar donde habían sucedido los hechos y ya había pasado como una hora y le hemos encontrado el autorradio en su bolsillo. Entonces, si ustedes son fiscales, van a decir, hay que realizar las diligencias urgentes necesarias, conducentes, para poder perennizar la escena, para poder recabar mayores elementos de convicción. Parece que es un caso claro, ¿verdad? Es una persona que se le denuncia de hurto, la persona quita el autorradio le es encontrado, el objeto del delito le es hallado en sus pertenencias. Entonces, hay un acta de denuncia, de recepción de denuncia verbal, hay un acta de registro personal donde se le encuentra el autorradio, hay la denuncia y la declaración. Entonces, bueno, la denuncia del testigo, bueno, del agraviado, le digo, tómale la declaración al agraviado, hay que ponerle abogado, preguntarle si tiene su abogado particular o colocarle uno de oficio al denunciado y tomarle la declaración finalmente, ¿no? Muchos de los abogados actualmente suelen recomendar a sus patrocinados guardar silencio por un tema de estrategia, por un tema de que, como el deber de la carga de la prueba es del Ministerio Público, que ellos busquen las pruebas. Nosotros no vamos a decir nada, no se la vamos a hacer fácil, ¿no? Pero miren ustedes la gran diferencia o la importancia de que una defensa no sea parametrada, no siempre lo mismo, sino que sea perspicaz y que conozca su caso y sepa que cada caso es distinto, ¿no? En este caso, la defensa me dijo, mi patrocinado va a declarar. Entonces, se nos hacía un poco raro porque en temas de flagrancia se suele guardar silencio, pero aceptamos y dijimos, perfecto, hay que tomarle la declaración. El agraviado solo decía, sí, el señor es un jalador y ha venido y me ha quitado mi autorradio porque dice que le debo. No decía más. En el caso del imputado, miren lo que nos narraba, ¿no? Decía, bueno, yo soy jalador años, ¿no? El famoso jalador que buscó pasajeros al transporte público hace años. Y siempre trabajo en el mismo paradero. Además, yo les cobro un cierto monto, ¿no? Su voluntad, un porcentaje a los señores a los que les jalo sus pasajeros. Y como bien dicen los colegas, el doctor Edgar, Juan Carlos y Felicita, bueno, es hurto. A todas luces calza en un hurto simple. Pero él decía además, este imputado decía, yo como jalador le había al señor X que me denuncia, le conseguí pasajeros y le pedí la cuota que siempre me dan, que es un sol, 2 soles. El señor no me quiso dar nada, me dio 50 céntimos a tanta insistencia mía. Entonces yo le dije, págame porque ya es la tercera vuelta que no me das nada. Y el señor me dijo, no te voy a pagar nada. Y yo en cólera y en circunstancias me metí por la ventana y dije, me voy a quedar con tu autorradio hasta que tú no me pagues. Miren ustedes, ¿no? Ahí Ángeles, por ejemplo, nos dice, entonces no es hurto, es apropiación. Vamos a ver. Vamos a ver, todavía no llegamos a ese punto porque está interesante, ¿no? Ya quien está pensando rápido sabe que el señor no ha tenido una intención de hurtar. Sí es cierto que ha sustraído el bien de la esfera de dominio de otra persona ilegítimamente, porque lo ha hecho ilegítimamente, a su esfera de dominio. Es cierto que lo ha hecho con conocimiento y voluntad. Es cierto que lo ha hecho, pero no es cierto que lo haya hecho para obtener provecho. Porque hay que reconocer que esta persona lo que quería no era nutrirse o tener una finalidad lucrativa con esto, sino era una situación revanchista de págame lo que me debes, ¿verdad? No era un beneficio lucrativo como se exige en este tipo penal. Y por lo tanto, no podríamos considerarlo como delito de hurto simple. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Bueno, el proceso se le da libertad y el proceso puede seguir su curso o si el fiscal o el Ministerio Público considera que ya está de todo zanjado,
puede, o que ya ha recabado todos los elementos de convicción suficientes, puede archivar el proceso, ¿no? Ahora, por ahí pueden surgir varias preguntas, ¿no? Bueno, si no tiene ánimos lucrandi, puede ser apropiación ilícita. Por ahí puede surgir otra que me diga, como dice ahí el doctor PC, ¿no? Y si cobraba la deuda, o Romel me dice, y si no lo devolvía, al meterse por la ventana no hay violencia, no cabe robo. Son muy buenas preguntas que surgen y entonces, al parecer, no está del todo claro. Entonces, primeramente le daremos libertad porque habrá que analizar si cumplen los presupuestos del 268 y en primer lugar veremos que no se cumplen desde la prognosis de pena y además la duda que tengo respecto a los elementos de convicción, veo que no se cumplen los presupuestos del 268 para pedir una prisión preventiva. Por lo tanto, hay que establecer la libertad del imputado. Segundo, si yo les digo, ¿qué pasaría si esta persona me dice, no ingresó por la ventana? Bueno, es que ustedes saben que el transporte público siempre tienen los conductores su ventana baja, o sea, la luna baja, nunca tienen el carro cerrado, no decimos que ha abierto la puerta. Esa persona ha metido el cuerpo, pero no por eso ha significado violencia o amenaza, ¿no? Entonces, por ese lado descartaríamos el tema de los de violencia o amenaza, de estas formas de comisión para el robo. Ahora, respecto a la no devolución, claro, ahí tenemos que aplicar máximas de la experiencia, que fue mi caso, yo apliqué máximas de la experiencia porque dije, a ver, esta persona ha dicho que no pensaba que gastárselo ni quedárselo, lo único que quería era que por favor le paguen lo que le debían. Y claro, tú tienes por un lado la declaración del denunciante y la declaración del investigado, del imputado. ¿Qué tienes, a cuál le das más peso? O sea, ¿a quién se le cree? Como dice el doctor Arauz. Bueno, como fiscales hay que tratar de buscar la verdad. ¿Y qué es lo que hacemos? Muy bien, Ángeles, no hay ánimos lucrandi. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Tú tienes, ¿qué dice el acuerdo plenario 2-2005, colegas? Corroboración periférica, ¿no? Cuando no tienes otras pruebas, es decir, yo no tengo videos, no tengo testigos, y la única prueba es la sindicación de la propia víctima, tú tienes, porque finalmente la declaración del acusado no es prueba, ¿no? Porque no puede haber una autoincriminación. Incluso el que yo te diga, yo he cometido este delito, por favor, senténciame, tengo que corroborarlo, porque ya a nivel de Corte Suprema se ha dicho, incluso la confesión sincera tiene que ser periféricamente corroborada. Entonces, el acuerdo plenario 2-2005, ¿qué me dice? Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no hay amistad, enemistad entre las partes como para que lo podamos inculpar. Cuando se da eso, se da mucho en los casos, por ejemplo, y lo he visto en temas de usurpación, ¿no? Denuncian por usurpación al vecino o a veces al padrastro, qué sé yo, por quedarse con la patria potestad o por quedarse con el terreno, ¿no? O a veces violencia contra el menor, ¿no? El papá le pega. ¿Por qué? Porque me quiero quedar, nos estamos divorciando y quiero quedar como la víctima y la patria potestad. Pasa mucho eso. En esos casos, en fiscalía se tiene mucho cuidado porque hay que valorar incredibilidad subjetiva, ¿no? Que se puede presentar estos casos. Como un segundo criterio, ¿qué tendremos que validar? Valoraremos la corroboración periférica, ¿no? Si la persona está diciendo algo, ¿qué elemento de corroboración periférica tenemos? Por ejemplo, se me ocurre, esta persona me ha robado y luego yo me he querido defender y lo he jaloneado y hemos forcejeado, entonces nos hemos arañado y tengo los arañones y la otra persona tiene los arañones. O me golpeó la cabeza y me duele mucho acá, vemos y tiene un moretón, ¿no? Entonces, esas situaciones son corroboración periférica. Y eso no es prueba indiciaria, sino que es algo, es un hecho tangible. Tendremos un certificado médico, tendremos alguna valoración, o de repente narro algo y hay una cámara de video, ¿no? Una chica que dice, bueno, yo llegué al hotel porque me dijo que me pasó en un caso, ¿no? Yo llegué al hotel con el señor porque me dijo que su celular se le había descargado, pero yo llegué hasta la puerta y de ahí ya no quise pasar y él me empezó a jalar. El señor decía, no, y ha ido por su voluntad mía, por su voluntad propia al hotel. Bueno, cámaras de videovigilancia, vemos cuando la chica llega y le dice, ya no, y él empieza a jalar así. Entonces, esa es una corroboración periférica. Eso se analiza. Ahora la vamos a analizar en el mismo caso. Y como un siguiente punto,
la persistencia en la incriminación, ¿no? Tiene que haber una coherencia lógica en el tiempo y tiene que ser la misma, no es que vamos a ir cambiando de versión. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Estas tres situaciones en este caso se presentan. A ver, primero, respecto a la incredibilidad subjetiva, han dicho ambos que sí se conocían y que habían tenido un impasse. O sea que por ahí ese primer criterio no se está cumpliendo. La persistencia en la incriminación sí ha sido coherente, no ha cambiado la versión. Pero ¿qué tendremos que decir de la corroboración periférica? Y ahí utilizamos máximas de la experiencia. ¿Por qué? Porque esta persona decía, me ha robado, se ha llevado, no me ha hurtado, me autorradio. Y el otro señor decía, yo no le he querido hurtar, porque si hubiera querido quedarme con su autorradio, hubiera querido robárselo, lo hubiera ido a vender acá cerca a las Malvinas. Pero yo lo tengo acá porque yo estaba esperando que el señor dé su vuelta, por eso es que estoy más de media hora esperándolo acá, ¿no? Y es más, como les dije, el señor se fue a denunciar a la comisaría, fueron los policías y lo encontraron en la misma esquina. Entonces no había corroboración periférica, todo lo contrario, había una corroboración respecto a la declaración del imputado. ¿Qué significa? Cuando una persona quiere hurtarte, ¿qué pasa cuando nos hurtan nuestro celular, cuando nos lo arranchan o cuando nos lo sacan escondidas del bolsillo? Las personas desaparecen y a los segundos el celular está bloqueado o está en modo avión. Y es lo mismo, ¿no? Si la persona hubiera querido realmente hurtar, se hubiera deshecho del autorradio, ya lo hubiera vendido y no se hubiera quedado en el mismo lugar donde sucedió el hecho, porque no tenía la finalidad de un tema lucrativo con este bien. Entonces, en ese sentido, archivamos la investigación por falta de este elemento o la corroboración de este elemento del ánimo lucrante, ¿no? A ver, acá tengo algunos comentarios interesantes, por ejemplo, me dicen, pero si es que tenía antecedentes o es reincidente, ojo, eso es muy importante, porque Romel me ayuda a comentar algo. Es cierto que estigmatizamos, ¿no? Si ya tiene antecedentes, vamos a decir, uy, pero ya hay que pensarlo bien porque esta persona no tiene antecedentes. Pero ojo, que lo que estamos haciendo ahora es una evaluación del hecho si se subsume en el tipo penal. Es decir, estamos analizando la teoría del delito con acción. ¿Es una acción? Sí, pero es típica. Entonces estamos viendo que un elemento subjetivo del tipo penal, el animus lucrandi, no se presenta. Entonces nos hemos quedado en acción típica. Todavía no hemos llegado a antijurídica ni culpable. Nos hemos quedado en típica y hemos dicho que no es y lo estamos archivando el caso. Porque no estamos diciendo que el hecho no se realizó. Estamos diciendo que el hecho no es típico porque no presenta un elemento subjetivo. Entonces, estamos analizando el hecho, porque analizamos un derecho penal del hecho y no del autor. Si es que después de analizar que es una acción típica, antijurídica y culpable, yo veo que esta persona además es reincidente y además tiene antecedentes, allí sí yo podría decir, ojo, hay que aplicar la reincidencia. ¿Para qué? Para efectos de la determinación de la pena, pero no para decidir si esta persona cometió este hecho o si este hecho cometido es o no un delito. Entonces, no confundamos esto. Para que quede claro, nosotros primero analizamos si un hecho, o como decía mi profesor de Derecho Penal, mi maestro decía, es como el zapatito de la Cenicienta, ¿no? El pie que es el hecho tiene que calzar en el zapato. El zapato es el tipo penal. Si el pie no ingresa porque tengo un dedo más largo, porque sea un pie gordo o un pie muy flaco, no calza, no podemos forzar. El zapato no cambia, el zapato es el mismo. Entonces, es lo mismo. El hecho tendría que subsumirse dentro del tipo penal. Si no se subsume, si yo digo que no hay un elemento, no tengo por qué analizar si esta persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Y ese es el grave error de lo que sucede, por ejemplo, con quienes no son penalistas, dígase los periodistas, ¿no? Fiscalía libera delincuente con antecedentes, estamos mal con la delincuencia. Claro, pero ellos no dicen que el hecho este por el que lo intervinieron, ya sea porque hubo una mala intervención prohibida, digo, se me ocurre, o ya sea porque no califica delito, o porque califica un delito con pena baja, como por ejemplo el hurto, que no califica para prisión, haya que liberarlo, ¿no? Entonces, no confundir ello. Así que es muy importante la pregunta que se ha hecho, ¿no? Para que se tipifique como hurto simple, se tiene que haber goce y disfrute del bien. Muy bien, estimado colega William, así es. Y dice,
si busca obtener el pago de una deuda, no es un provecho en favor del autor, es que este no es un pago en favor de una deuda pues millonaria o exigida, ¿no? Ya podríamos, incluso por ahí algún colega lo dijo, no sé, justicia de propia mano, que no puede calificar como delito tal cual, ¿no? Porque es algo inmediato y no tiene como finalidad hurtar, no tiene como finalidad aprovecharme del bien, quedarme y tener ganancias con este bien, ¿no? Habría que ver, como dice, está insistiendo el doctor Ángeles, si califica como apropiación ilícita. Ahorita vamos a revisar el tipo penal de apropiación ilícita y le vamos a decir por qué sí o por qué no, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, entramos a las agravantes del hurto agravado, ¿no? Del propio hurto. Tiene como tipo base el artículo 185, pero en el 186 se agregan unas circunstancias que hacen de este tipo penal uno más gravoso. ¿Cuáles son? Las que ustedes ven ahí. Dice, el agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Cuáles son? Si el hurto es cometido, uno, durante la noche. Dos, si es mediante destreza. Bueno, durante la noche, acá hubo hace muchos años, ¿no? Les recordaré la discusión, a qué se refiere, cuál es el horario. En algunos casos, durante la noche puede ser, en algunas ciudades puede ser 8 de la noche, en otras va a ser 6 de la tarde, depende de la estación, qué entendemos, hay un horario fijo. Bueno, se ha llegado a establecer el criterio que es un lugar oscuro. Ya, durante la noche, ¿por qué? Por la oscuridad, por la dificultad en la visualización de la víctima mediante destreza, escalamiento, destrucción o ruptura de obstáculos. Por ejemplo, esto, en el caso de la destreza que tienen algunas personas para quitarte el celular sin que tú lo sientas, ¿no? Algunos fiscales dicen, esto es destreza. Otros fiscales dicen, no, esto no es destreza, eso lo puede hacer cualquiera porque el otro ha estado distraído. Bueno, se ha estado tomando en cuenta como destreza en algunos casos. Ahora, con lo de la violencia o amenaza de celulares, ya es robo agravado, ese es otro tema, pero se toma en cuenta también mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, ¿no? Se me ocurre el treparme en una pared para ingresar a una casa, hurtar, ¿no? Tres, con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular sobre el agraviado, ¿no? Eso también creo que está más claro porque es ante una situación de vulnerabilidad, la persona aprovecha y en lugar de auxiliar, hurta, ¿no? Eso también por eso se considera grave sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. Y esto se hizo más que todo en una época en la que se hurtaba mucho a los turistas y que, claro, había que cuidar el turismo porque es una fuente económica buena, productiva, que la que recibe el Estado y en la que, bueno, se reciben buenos ingresos. ¿Qué más? Mediante el concurso de dos o más personas, esto es casi en todos los tipos penales porque tienes pluralidad, ¿no? Y si tú vas a atacar a una víctima y son dos, bueno, hay que tener en cuenta esta superioridad numérica. Así que mediante dos o más personas también se considera agravado. ¿Qué más dice el segundo párrafo del 186? La pena será no menor de 4 ni mayor de 8 y si el hurto es cometido en inmueble habitado, de 4 a 8. ¿Por qué se entiende que el inmueble habitado es porque dentro del inmueble, de la casa, hay personas que pueden verse afectadas psicológicamente, incluso físicamente, ante esta situación, ¿no? Eso se da en los hurtos de casas. Luego, por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. Eso también es importante porque hemos visto que a lo largo la política criminal ha ido implementando mejores alternativas para luchar contra el crimen organizado, más allá de que hemos visto que hoy por hoy se ha modificado, se ha dicho que la cadena de valor, que el crimen organizado de esta manera. Pero lo cierto es que si analizamos todos nuestros tipos penales, en algún momento le han incluido algún agravante o algo específico para luchar contra la criminalidad organizada. En este caso, lo han puesto como una agravante, ¿no? Tres, sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. Eso también es importante porque resulta que hay algunos bienes que no son cualquier bien, sino que requieren valor. También es cierto que hay otro tipo penal específico sobre tráfico de piezas culturales
y que en su momento se vio en Perú con, no sé si recordarán, la ex primera dama Elian Carr, por ejemplo, ¿no? Cuando se descubrió que intentaba retirar del país huacos que eran de nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, sobre ellos también puede recaer un hurto siempre y cuando no haya un tipo penal especial, porque en ese caso entenderíamos que hay un concurso aparente de leyes y que prima el criterio de especialidad. 5, colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. Entonces ya es un agravante. Si yo le quito a alguien algo que es parte de su sobrevivencia, estoy afectando mucho más el bien jurídico, ¿no? 6, con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos, ¿no? Esto, por ejemplo, está ligado a que artefactos, situaciones con tipo explosivos, estas mini bombas que solemos hacer para poder romper algo, ¿no? Utilizarlo como medio para cumplir la finalidad. Y bueno, 7, utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales. Esto ya es un tema más de tecnología porque cuando se utilizaba para incluso robar cables y ciertas antenas especiales de equipos de telecomunicación. Y podemos seguir, ¿no? Porque dice sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima. Va en el mismo sentido de poner en grave situación económica a la familia de la víctima, ¿no? En este caso es el bien que constituye como único medio de subsistencia o herramienta de trabajo. Se me ocurre el vehículo de un taxista, ¿no? Su único medio, su única herramienta de trabajo. No sé, por ahí estas carretillas que tienen los ambulantes, ¿no? Qué sé yo. O sea, podemos encontrar diversas situaciones. 9, sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. En este caso sí tengo que hacer mención especial al vehículo porque está muy de moda o estuvo muy de moda el tema de las autopartes, ¿no? Quitarle una llanta, quitarle un espejo, quitarle algo al auto o algún accesorio que no necesariamente haga o sea necesario para su funcionamiento, pero que es un accesorio finalmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de quitar el autorradio es un tema de que si incluye o no se incluye, es autoparte o no es autoparte. Ya, y si no es autoparte puede ser un accesorio, entonces debería ser hurto agravado y no hurto simple, ¿verdad? Por ahí vamos viendo sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público o de sus equipos o elementos de seguridad o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones, ¿no? Igual, de la misma manera se otorga una especial gravedad porque son instalaciones de transporte público, es decir, que están al alcance de todos para todos y por lo tanto el hurto de estos accesorios, de estos bienes, perjudica a más de una persona, ¿no? En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. La gravedad acá se atiende por la consideración o la cualidad de las víctimas, así que se tiene en cuenta ello, ¿no? Son personas más vulnerables que requieren mayor protección por parte del Estado sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, hidrocarburos o de productos derivados conforme a la legislación de la materia. En pocas palabras, todo lo que se pueda para ello que tenga que ver con todo lo que es almacenamiento y distribución y transporte de más de gas, hidrocarburos que claro, nosotros no conocemos a detalle cómo funciona, pero que si es que hay algo que perjudique, que implique un aprovechamiento del patrimonio de la infraestructura o instalaciones, debe de considerarse hurto agravado. También nos dice el tercer párrafo, la pena será no menor de 8, miren, ya estamos en 8, ni mayor de 15 años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos. Y en estos casos, la pena será no menor de 15, no menor de 8 ni mayor de 15 cuando la gente actúa en calidad de jefe. Esto, por ejemplo, calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal guarda íntima relación con lo que les digo. Hemos colocado penas más gravosas para la organización criminal y hemos colocado sanciones más severas
o incluso les hemos prohibido ciertos beneficios premiales procesales cuando se trata de una organización criminal. Para muchos penalistas ha habido una especie de sobrecriminalización y hemos dicho, todo lo que es organización criminal lo estamos penando, lo estamos exagerando, les hemos quitado beneficios penitenciarios, les hemos puesto penas más altas y ni bien tiene un agravante ya se considera un delito muy grave. Entonces eso es desproporcional. Bueno, hubo esta crítica de parte de la academia y sí es verdad y hay que reconocerlo, además como ex fiscal lo reconozco, hubo cierto exceso por parte del Ministerio Público en que cuando se leía o se entendía una probabilidad de organización criminal, se ponían las alarmas y se era más riguroso con medidas limitativas, con solicitudes de, por ejemplo, prisión preventivas o detenciones preliminares. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado una respuesta desde el Congreso de la República, que es lo que ha hecho que es flexibilizar la norma de crimen organizado y decir, es que la Fiscalía, y yo escuchaba, porque además ustedes saben, previa a cualquier aprobación legislativa, se hace una mesa técnica de trabajo. Y leía las opiniones, veía los videos de quienes integraron la mesa técnica de trabajo y por supuesto eran todos abogados litigantes. No veía yo funcionarios públicos, no invitaron a fiscales, a jueces, que hubiera sido bueno que lo hagan para encontrar un balance, pero los abogados litigantes hacían muchas observaciones a esto. Han colocado que todo lo que es crimen organizado se les coloca penas más altas, ¿no? Y los fiscales, decían ellos, no están resolviendo de manera objetiva. Entonces, estamos perjudicando a todo aquel que digan lo estamos investigando por organización criminal. Y por eso es que desde la academia o los abogados litigantes decían, estamos de acuerdo con que se haga esta reforma del crimen organizado para que no se haga una sobrecriminalización. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay que entender el porqué de las modificaciones de las normas. En algunos casos las hemos puesto más rigurosos y en otros casos hemos exagerado con la flexibilización. Ahí estamos pecando, porque el legislador siempre, y es verdad, y lo sabemos desde años inmemoriales, no es un experto, comete muchos errores, pero esto a su vez genera que impunidad porque las normas se modifican y al final el operador jurídico no sabe qué aplicar, ¿no? Después de esta clase ustedes van a escuchar al doctor Concepción Carguancho y seguramente saben que la última resolución que él ha emitido es una resolución en respuesta a una excepción de improcedencia de acción, donde él inaplica la ley de crimen organizado y dice, es una ley con nombre propio, control difuso, control de convencionalidad, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener la oportunidad de preguntarle directamente al magistrado que emite esta norma por qué lo hizo, si no considera que, o cuál ha sido su razón fundamental, o si considera que esto es un exceso, pero yo ya les voy dando los insumos. Acá hay un error desde la legislación, pero también hay que reconocer que hay un error de los propios operadores. Por ejemplo, Juliana Loza decía, y lo ha dicho en la mesa técnica de trabajo, es que cuando nosotros nos investigan por crimen organizado, el Ministerio Público es muy astuto y coloca los que resulten responsables. Entonces, investiga y nos citan a todos como testigos. Y cuando va a formalizar la investigación, ¡oh! La formaliza contra todos nosotros que fuimos testigos. Y eso nos generó, ¿qué? Indefensión. Y eso lo ha transmitido al Congreso. Entonces el Congreso dice, "Ay, bueno, entonces sí, se está exagerando, se está haciendo una mala inaplicación del crimen organizado, modifiquémoslo. Hay que ponerles estos requisitos más. Requisitos, estimados colegas, que desde mi punto de vista personal considero se han querido modificar en la última reforma, pero que son una exageración de entender el crimen organizado, ¿no? Eso como paréntesis a todo lo que va pasando. Y entonces, ¿qué dice el tipo penal del hurto de uso? ¿No? Porque ya tenemos el 185 base, el 186 agravado y ya tenemos el 187. El 187 dice el que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo, ¿no? Por ahí yo recuerdo que había un colega que me decía en el casito que les conté, pero este jalador, colócalo pues como hurto de uso, ¿no? Porque no ha querido tener este ánimo lucrativo, ha querido tener este ánimo de beneficio, ¿no? Pero yo le decía, pero es que ni lo ha usado, lo ha tenido en su bolsillo. ¿De qué le hace, de qué le sirve un autorradio a una persona? Distinto sería que me digas, no sé, es un celular y encima le cambio el chip y empiezo a usar el equipo. Distinto sería. Y que luego diga, lo he querido devolver, ¿no? Sería una razón distinta. Pero en este caso, pues no calza, ¿no? El hurto de uso es adueñarme de un bien, usarlo con la finalidad simplemente
usarlo, ¿no? Reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año. ¿Por qué? Porque hay una finalidad de uso y de devolución posterior. Entonces, no hay una lesión tan gravosa al bien jurídico. Entonces, de todo lo que hemos visto, partiendo del tipo base hasta las distintas modalidades, tenemos que tener en claro que el bien jurídico protegido, en efecto, es el patrimonio como el conjunto de bienes y derechos que tiene toda persona, ¿no? Y eso protege este tipo penal. ¿Qué más? Con la tipicidad objetiva, como venimos señalando, hay un apoderamiento ilegítimo de un bien que es total o parcialmente ajeno, como lo detalla la norma, que sustraerlo del lugar con la finalidad de obtener un beneficio económico, es decir, este aprovechamiento económico, este animus lucrandi, siempre y cuando yo no haya utilizado ni violencia o amenaza contra las personas. Porque cuando yo utilizo violencia o amenaza contra las personas, ya estoy ante ¿qué? Ante un robo y no ante un hurto. Tipicidad subjetiva, hemos dicho que este injusto penal tiene que ser netamente doloso, tiene que haber conocimiento y voluntad de lo que se quiere hacer, de este aprovechamiento que busco, y además mi ánimos lucra. Bien, entonces, ¿cuál sería la gran diferencia? Ya tengo el hurto, ya tengo el tipo base, tengo sus elementos. ¿Cuál sería la gran diferencia con el robo? La forma. Es decir, mediante los medios, ¿no? De comisión, violencia y o amenaza. En el hurto no hay violencia o amenaza y en el robo hay violencia y o amenaza, ¿no? Robo simple, entonces, artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, hasta ahí todo está igual o similar, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, hasta ahí todo está igual. Y aquí cambia, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente, esta palabra es importante, para su vida o integridad física. La pena privativa de la libertad es no menor de 3 ni mayor de 8. Ese es el robo simple. Hay violencia, hay amenaza y la empleamos contra la persona la violencia o la amenazamos pero con un peligro inminente para la vida. Todo lo demás subsiste. Quiere decir que también es un tipo penal común que lo puede cometer cualquier persona puede ser la víctima o la agraviada, los elementos objetivos y subjetivos del tipo son similares y ahora vamos a ir detallando el robo agravado, ¿no? ¿Cuándo se agrava? ¿Cuándo consideramos que el derecho penal tiene que ser más riguroso? Bueno, será no menor de 12 ni mayor de 20 si el robo se comete uno en inmueble habitado, por obvias razones, ¿no? Durante la noche o en lugar desolado, hasta ahí creo que nos queda clara la intención del legislador, a mano armada, ¿no? Cuchillo, pistola, con el concurso de 2 o más personas, y al igual que en el hurto en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la nación y museos. En este punto, que es tan larguito, hay que señalar que al inicio, porque eso ha sido modificado, estaba referido únicamente al medio de transporte y locomoción, ¿no? Pero eso ha ido cambiando porque hemos visto primero, y es verdad que la realidad supera la legislación. Y claro, tú le pones en un medio de transporte porque te haces la idea de que a veces suben a las combis, ¿no? Personas con la finalidad de asaltar y claro, encañonan a los pasajeros y les los sustraen o los despojan de sus bienes. No obstante, también pasa con los privados, como dice, o los pasajeros de carga. Puede pasar, ¿no? En plena carretera, que ha pasado, o en terminales terrestres, aun cuando ni ha partido el auto. Ferroviarios, lacustres fluviales, ¿no? También en el mar, puertos, aeropuertos, restaurantes. Es decir, hemos querido calzar todo tipo de transporte y de estacionamientos o establecimientos cercanos, ¿no? Como hemos podido ver ahí, hospedaje, lugares de alojamiento y demás. Además que está referido a bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural, ¿no? 6, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. Aquí es porque en efecto se dio un caso de personas que incluso aprovechaban los disfraces de Halloween y fingían ser autoridades, ¿no?
Por ejemplo, se me ocurre, no sé, disfrazarme de efectivo policial, ¿no? O de funcionario o de inspector, qué sé yo. Pasa mucho, así que por eso lo han colocado fingiendo ser autoridad o servidor público, ¿no? En agravio de menores de edad, con personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Aquí, importantísimo, y acá me señala un colega, ¿no? Y me dice, eh, si el agente no la pepeó y solo se aprovechó, si el individuo se apodera de la billetera en el terminal de yerbateros a pasajero, ¿es hurto? Sí, es hurto, porque solamente no lo está haciendo con violencia o amenaza, así que no hay robo. Y si me disfrazo para asustar, ese es otro tema. Porque si yo me disfrazo para asustar nada más, no tendría que analizarse como algo específico. Por ejemplo, acá es fingiendo ser autoridad, ¿no? Y por lo tanto sería simplemente un medio comisivo, pero no contemplado para agravar la pena, ¿no? ¿Cuál es el monto mínimo para que sea considerado delito y no falta? Es el sueldo, la remuneración mínima vital que está aprobada mediante decreto supremo todos los años, ¿no? Y eso es una respuesta, mejor dicho, es una pregunta válida, una respuesta necesaria. Gracias, Patricia. ¿Por qué? Porque en los casos de delitos contra el patrimonio, y hay que considerar que todo tipo penal está acorde a los principios generales del derecho penal. Y uno de los principios que es la última ratio, principio de fragmentariedad y última ratio. Es decir, no todo lo que se cometa es delito y por lo tanto tengo que tomar en cuenta la remuneración mínima vital, ¿no? Eh, Tenemos unidad de referencia procesal, que son las URPs, que son un porcentaje, el 10% de las UITs. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estos montos que se establecen son porque se considera que los montos menores no perjudican ni lesionan mucho el bien jurídico. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hurtarme esta hebillita, ¿no? De mi compañera, esta bonita, la voy a usar y luego la voy a devolver. No está ni un sol ni dos soles y la uso, me queda bonito, paso mi cena y luego se la vuelvo a poner en su sitio. Hurto de uso, tal vez, ¿verdad? Pero yo diría, por esa hebilla me van a abrir un proceso penal, por esa hebilla voy a poner a trabajar en una mesa de partes, un asistente administrativo, un asistente de función fiscal, al fiscal o incluso arribar a algún acuerdo con la parte, le voy a hacer pagar un abogado para ello, necesario, ¿verdad? Entonces es un poco de criterio, el derecho penal es criterio y por eso se establece el mínimo y el mínimo es la remuneración mínima vital. Esa remuneración mínima vital, si no es superada en el objeto, esto se considera falta y lo ve el juez de paz letrado y no el juez penal. Así que eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Me dirán muchos, ¿qué pasa en el caso de un bien que no supera la remuneración mínima vital, pero que sea utilizado con un agravante? ¿Se tiene en cuenta este básico o no se tiene en cuenta? Bueno, la Corte Suprema ha señalado de que ya el básico no debería tenerse en cuenta, ¿no? Porque se estaría superando esto con la agravante. Bueno, hay posturas en contrario todavía, pero esa es la que se sigue mayoritariamente, ¿no? El agravante de alguna manera le quita esta especie de candado del tipo penal básico, ¿no? Y en el caso del robo agravado igual, porque imagínense, tenemos violencia o amenaza, ya no importa el monto, importa el tema comisivo. A ver, acá hay otras preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia del tipo penal del robo agravado numeral 8 del tipo penal de receptación? A ver, vamos anotando apropiación ilícita y ahorita tipo penal 8 con apropiación, en receptación. El tema de la receptación es un tipo penal más específico porque ya tiene que ver con la utilización posterior y demás. Ahorita lo vamos a analizar. Ay, no me olvido. Dice, el robo si se realizó entre las 4 y 5 se consideraría que el delito se realizó de noche. Si es un lugar que no tiene esta luminosidad, sí. Es oscuro, sí se considera noche. Si la violencia o amenaza debe recaer necesariamente sobre la persona, no es lógico que el inmueble tiene que estar habitado, no necesariamente.
No necesariamente porque en algunos casos puede que no esté habitado y también recae, por ejemplo, en el caso del robo, acá se nos dice, ¿no? A ver, veamos acá, dice, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente. Pero, por ejemplo, en el caso del robo de domicilio, yo puedo cometer una amenaza contra la persona que, no sé, pasaba por ahí o contra el policía que cuidaba la cuadra y no necesariamente que esa casa esté habitada. Hay casos y casos, ¿no? Que, claro, parece ser muy, no muy lógico, pero hay casos y casos, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? No es lógico que el inmueble tiene que estar habitado. ¿Cuál sería el plus para otorgarle mayor gravedad? Que realmente esté habitado, ¿no? Y que, por ejemplo, sea una habitualidad esto, ¿no? Que haya personas que habiten en este domicilio y no sea un domicilio, por ejemplo, no sé, abandonado, ¿no? Era un proyecto, sí, ya se modificó en el extremo de la cuantía. Ah, ok. Modificatoria, se hizo la modificatoria al 10% de la UIT. El año pasado se modificó, ahora solo se debe superar una URP, ya no es una remuneración mínima vital. Ah, ok. Se ha modificado el SPIC, doctores. Lo que pasa es que esta de la remuneración mínima vital, exacto, era un tema del proyecto y bueno. ¿Qué pasa si lo que hurta, dice el delincuente, es una laptop inservible y ya no tiene ningún valor? Bueno, el tema de cómo puedo yo hacer una especie valorativa sí es importante porque mm, para algunos el valor no solo lo puedes acreditar con tu boleta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo coloco una boleta y me dicen, no tengo no tengo otra más y es una laptop que se valora como nueva, se verifica el estado del bien. Lo que solíamos hacer en el Ministerio Público en este tipo de situaciones era hacer una valoración del estado en el que encontrábamos el bien. No considero, porque algunos colegas sí lo consideraban, particularmente yo no considero que se tenga que llegar a un peritaje, pero sí me parece necesario de que tendría que hacerse al menos una valoración no profesional extrema, pero sí una valoración, porque hay, hay ciertos objetos que disminuyen su valor en el tiempo, eso es verdad. Ya, y luego me dicen, ¿qué sucede si en el delito de robo la denunciante no ha cuantificado el valor del equipo celular y tampoco ha probado la existencia de dicho bien? Una declaración simple sería prueba para acreditar la existencia del bien robado. Los delitos contra el patrimonio, corríjame el artículo, acá vamos a poner en el SPIC. Los delitos contra el patrimonio se requiere además la acreditación de la preexistencia del bien, ¿no? No basta con que yo diga, me robaron un bien, sino que yo tengo que acreditar que ese bien existía. ¿Cómo lo acredito? Lo acredito con boletas, con facturas, con fotografías. Y es cierto que se admite casi siempre, no solo de manera excepcional, sino que se admite las declaraciones juradas. Por eso es que acá el estimado doctor me está colocando, ¿no? Tengo una declaración, ¿me basta? Sí, pero además no solo eso, sino que tendrá que haber una corroboración periférica, pues, ¿no? Algo adicional que me acredite a mí que existía, por ahí una declaración de alguien, qué sé yo. Hay que acreditar la preexistencia del bien. Si el hijo se apodera de su mamá que es viejita y él la grita, no entiendo esa pregunta de iPhone. A ver si el hijo se apodera de su mamá que es viejita y la grita. Pero bueno, de repente todavía no le ha culminado el doctor. Se puede condenar en grado de coautor y además aplicar el inciso 4 cuando solo se logró atrapar en tentativa a una persona y a la otra le archivaron el caso. Sí se puede. En realidad hay que analizarlo bien, pero la coautoría existe. Y además aplicar el inciso 4 dice cuando se logró atrapar en tentativa. Lo que pasa, hay un acuerdo plenario respecto a la tentativa de los delitos contra el patrimonio, ¿no? Y por eso yo hacía mención de la esfera de dominio y de la capacidad para disponer del bien, porque esas son teorías, ¿no? ¿Qué teoría sigo para establecer que el delito sea consumado o que el delito no sea consumado?
Y en este caso, por ejemplo, hay que señalar que el delito que se consuma es porque yo he tenido la posibilidad, la potestad, la potencialidad de disponer del bien, ¿no? Pero, por ejemplo, esos casos en los que yo arrancho el celular y me voy corriendo y me encuentran a los 30 minutos, me encuentran con el celular caminando, he tenido o no he tenido la potestad. O hay esos casos en los que yo corro, ya me perdieron de vista, pero el patrullero me alcanza y me encuentra con el celular corriendo de la mano. Entonces, hay diferencia, ¿no? Los lapsos de tiempo importan, la disponibilidad y la potencialidad de disponer. No necesariamente que lo haya podido vender ya, no necesariamente que lo esté vendiendo o lo haya vendido, sino que yo tenga el poder en ese momento de poder hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta este grado de la tentativa, quiere decir, y el acuerdo plenario nos señala y nos dice, si para la persona, ¿no? Si para uno que se le encuentra el delito y este se ha consumado, se consuma para todos, ¿no? Pero si para uno es tentativa, para otro también. Tuve un caso muy curioso en el que, claro, el acuerdo plenario no lo menciona tal cual. Ahorita, no recuerdo el número, pero a ver, les busco acuerdo plenario tentativa. Em, Acá está, a ver, el acuerdo plenario tentativa hurto, ¿no? 4/2011 me parece. A ver, 4/2011, la relevancia del bien mueble objeto del hurto. A ver, quiero mostrarles esto porque, claro, yo lo he utilizado incluso en un juicio oral, les diré. Y ahorita no recuerdo el nombre exacto, de verdad, los números, mejor dicho, pero en este acuerdo plenario te menciona esta necesidad. Y en mi caso, por ejemplo, eran dos personas, a una de ellas le encuentran el celular y la otra escapa. Entonces, el juez me decía, ¿por qué estás considerando tentativa si le han encontrado a uno con el celular y al otro ya, pues ya se le consumó porque ha sido encontrado horas después cuando la otra persona recién lo ha prácticamente lo ha inculpado, ¿no? Pero claro, el acuerdo plenario te dice, si para uno se consumó para los demás. Entonces, ergo, contrario sensu, si para uno es tentativa, para los demás también, ¿no? Y la otra persona ni siquiera se la había hallado, sino el que tenía el equipo. Se toma en cuenta de la persona que tiene el bien, eso es. Entonces, habría que analizar, en el caso que me pregunte el doctor Romel, a quién se le encuentra el bien y si esta persona se consume en esta persona el tipo penal o no. Y independientemente de que la hayan a una capturado y a la otra no, puede haber coautoría. Ahora, si de ello a una se le archiva, si le estoy archivando, ¿por qué le estoy archivando? De repente por falta de elementos, por atipicidad, no puede existir delito entonces, ¿no? Porque no participó, no se ha acreditado el hecho. Entonces, si no participó esta persona, estoy diciendo que esta persona no participó y que solo participó una sola persona, o estoy diciendo que esta persona no se puede acreditar que ésta haya participado, pero que sí vieron participando a otra, de la cual no se puede saber su identidad. ¿Ven? La situación es distinta, ¿no? Claro, puede ser que esta persona yo le archive porque diga, no puedo acreditar que ha estado en el hecho, en el sitio delictivo, ¿no? Pero puede ser que otras personas hayan visto que han cometido el delito dos personas, entonces sí calzaría una coautoría. O sea, cada caso en concreto puede tornarse distinto, ¿no? Dice, si el bien es solo acreditado por la operadora de telefonía, entiendo que se refiere a un tema de hurto, habría que ver ahí, ¿no? Completar la pregunta, por favor. Doctor, ¿es punible el robo o el hurto de los bienes cuando lo comete el hijo hacia los padres? En el caso de delitos contra el patrimonio, tenemos la excusa absolutoria. No olvidar, por favor, la excusa absolutoria significa que si yo quiero no puedo denunciar, prácticamente es como se dice, puedo perdonar, ¿no? El juicio solutorio es el 208 del Código Penal y el artículo 208 nos dice clarísimo que no son reprimibles. Ojo, no es que no los puedo reprimir nunca y ya, porque si yo quiero puedo renunciar a ello, pero hay esa posibilidad de que entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes, en línea recta, incluso se habla del consorte viudo, los hermanos, los cuñados y los que viven juntos, ¿no?
no haya necesidad de aplicar el derecho penal porque hay una especie de perdón, o sea, el derecho penal que dice lo que les decía, última ratio, el principio de fragmentariedad. Yo no puedo recurrir, el derecho penal no lo va a solucionar todo y muchas veces el recurrir a un estadio penal puede resquebrajar peor una situación familiar. Entonces se da esta situación y se dice, ojo, cuando sea un tema entre personas familiares, los que hemos dicho, no ascendientes, descendientes, línea recta, hermanos, cónyuges, podemos obviar esta comisión, excusa absolutoria. Ojo, me dirán, ¿y qué pasa entonces cuando es el señor que le pega a su esposa? Bueno, hay excepción, no aplica en casos de violencia en integrantes del grupo familiar. Sentencia plenaria casatoria, sí, estimado doctor Guevara, del 2005. Yo recuerdo muy bien el año, pero no recordaba, me parece que sí. Bueno, es tentativa, ¿no? No podemos, tenemos que tomar en cuenta como referencia a quien tenía el bien. Eso es lo principal, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo plenario? A ver, lo vamos a buscar. Ya, vamos a ver, porque no es posible que nos quedemos con esa duda. Aparte que yo lo tenía. Tengo el 4/2011 por ahí y tengo a ver, lo que pasa es que he cambiado de máquina y eso hace que se me complique todo lo que tenía, acá está, 1/2005, ya, sentencia plenaria 1/2005, es momento de consumación en el delito del robo agravado. Y vamos a buscar aquel fundamento que yo les estoy señalando, ¿no? Dice que la acción, por ejemplo, el fundamento 8, ¿no? La acción de apoderarse mediante sustracción materialmente define al delito de hurto y por extensión de robo como uno de resultado y no de mera actividad, ¿no? Después, aquí hay un tema que me interesa, dice, el criterio de la disponibilidad potencial que no efectiva sobre la cosa de realizarse materialmente sobre ella actos dispositivos permite desestimar de plano las teorías clásicas como la aprehensión y lo contractio, ¿no? Es decir, hay otras teorías que hablan de la apropiación, de la esfera de dominio, y acá dice, no, es la disponibilidad, ¿no? La consumación en estos casos viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída. De inicio solo será tentativa cuando no llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa, realizados desde luego los actos de ejecución correspondientes. Disponibilidad que, más que real y efectiva, que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito, debe ser potencial. Esto entendida como posibilidad material o de disposición. Espérense, vamos a compartirlo, pues, ¿no? Qué barbaridad. Ahora lo, ahora lo comparto para que por lo menos lo vean, lo vamos a agrandar y ahí. Este es el fundamento que me interesa, ¿no? Dice, la disponibilidad potencial, desde luego, puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. La disponibilidad debe ser sobre la cosa sustraída, por lo que si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo al autor y se recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo. Si el agente es sorprendido infraganti o in situ y es perseguido inmediatamente y sin interrupción, lo que les decía, es capturado a la siguiente cuadra, con el íntegro del botín, así como si en el curso de la persecución abandona el botín y este es recuperado, el delito quedó en grado de tentativa. Miren lo que dice el último. Si perseguidos los participantes en el hecho es detenido uno o más de ellos, pero otros logran escapar con el producto del robo, el delito se consumó para todos. Entonces, por ejemplo, acá, este, es interesante porque te dice, si para el que tenía el botín, o sea, imaginemos el celular o la billetera, yo corría con la billetera de la víctima y yo me fugué y pude disponer y a los demás se les encontró, dicen, ay, tentativa porque ellos se los ha encontrado corriendo, no importa. Quien tenía el botín escapó y por lo tanto se consumó porque tenía potencialidad de disposición, se consuma para todos. Entonces yo apliqué esta sentencia plenaria, este plenario contrario sensu, y como tiene que ser una interpretación sistemática y además pro imputado, siendo fiscal, pues hay que ser yo garantista, le decía al juez, porque el juez en el juicio oral me lo observó en el alegato de apertura, cuando yo le planteaba la tentativa, me decía, señora fiscal, ¿no? Me cortó, me decía, señora fiscal, por favor, aquí no me queda claro algo. ¿Por qué usted dice que es tentativa? Si está claro que dice que uno de los imputados ha llegado a su destino, ya estaba en su casa, fue atrapado más de una hora después. Y
Del otro, bueno, se le detuvo. Señor, hay un acuerdo plenario, no lo ha leído, me dijo, ¿no? Entonces, por supuesto que lo había leído. Y le dije, señor magistrado, porque el plenario, no, la sentencia plenaria 1/2005 es muy clara y nos dice si es que se le encuentra a uno con el botín. Mejor dicho, si el que está con el botín no se le ha hallado, o sea, ha podido escapar. Pero en este caso, a la persona que tenía el botín se le ha encontrado ahí. Es decir, ¿qué dice el B? Si es sorprendido infragante y perseguido inmediatamente, no se ha consumado. Entonces, la suerte de esta persona, conforme el C, ¿no? La suerte de uno la corren los demás, para todos. Entonces, mi tentativa también alcanza a las demás personas. Y creo que es una interpretación válida. Y por eso yo postulaba la tentativa para ambos, ¿no? Esa es la plenaria 1/2005, estimados colegas, ¿no? Para que quede claro. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos acá a las diapositivas. Bien, a ver, estaba leyendo otros mensajes. Ahí está el acuerdo plenario. Entre esposos o convivientes, uno de ellos se lleva las pertenencias, ya hemos dicho, es cosa absolutoria. No opera si se dé muy bien. Jesús ya me adelantó con la violencia familiar. En relación a la pregunta del doctor Humberto, dado que los operadores registran modelo y marca de equipo, si es considerado por el operador y la declaración jurada del bien. Ah, bueno, sí, pero eso se tiene que conseguir y también la víctima tiene que coadyuvar porque los operadores, les diré, demoran mucho a veces en dar constancias cuando la solicita el Ministerio Público y esto es tedioso para que nosotros lo podamos acreditar, ¿no? En el hurto agravado, el dueño del inmueble puede hacer uso de su arma de fuego. Ah, ok. Esto ya podría caber en un análisis, Carlos Arias, muy buena pregunta, de legítima defensa, ¿no? Eso, claro, habría que analizar porque la legítima defensa ya no solo estamos hablando de acción típica, sino que en la antijuricidad quieren robar mi domicilio y yo utilizo mi arma de fuego. Bueno, yo creo que sí podría llegar a caber en legítima defensa, pero tendríamos que analizar cada caso en concreto, sobre todo el tema de la proporcionalidad. Porque, ¿qué nos dice la legítima defensa? El primer requisito es que tú no empieces el hecho delictivo, sino que lo empiece la otra persona. En este caso, imaginemos la violación de domicilio y los actos de inicio para, no sé, cometer el ilícito de robo, de hurto. Y posteriormente tenemos que la persona empieza a cometer el ilícito y tú como dueño te, te defiendes con un arma de fuego, pero tendríamos que analizar en este caso concreto si las personas tenían unas armas o esta proporcionalidad, porque son dos bienes jurídicos distintos, patrimonio y la vida, y hay que ser honestos, la vida vale más que el patrimonio, ¿no? Entonces, puede ser que tú con el arma de fuego puedas solo reducir y llamar a la policía, pero si te quieren atacar pues tendrías que actuar, ¿no? Habría que analizar cuántas personas, qué circunstancias, la hora, la casa, porque en algunos casos la proporcionalidad, claro, patrimonio o vida, yo voy a decir vida, ¿no? Y se quedó zanjado, como dice él, y ya no hay proporcionalidad. Pero en ciertas circunstancias adicionales sí puede existir esta proporcionalidad, ¿no? Imagínense que sean 10 personas, 10 delincuentes y entran con palos o cuchillos. Ah, distinto, ¿no? Entonces, sí es interesante. Bueno, la necesidad racional del medio empleado, que es justamente la que va en mérito a la proporcionalidad, ¿no? Eh, mm, Uy, hay una pregunta bastante larga, pero como no tenemos tiempo, vamos a seguir avanzando porque no podemos analizar cada caso en concreto. Desde un punto de vista académico, por supuesto, pero vamos viendo al final, podemos resolverlos. ¿Listo? Bueno, ese es el robo agravado. Tenemos en agravio de menores, como dije, sobre vehículo automotor, sobre equipo terminal, teléfono celular. Esto es último, el inciso 9 es una modificatoria reciente, como saben, que el solo hecho de utilizar violencia o amenaza para robar un teléfono ya lo consideran robo agravado. Es un poco exagerado, decían algunos otros dicen sobre criminalización. Lo cierto es que las políticas o las modificaciones legislativas responden a las constantes, al incremento de la delincuencia, ¿no? Y el incremento de la delincuencia, pues, pesa y los legisladores no tienen otra mejor opción que agravar las penas, ¿no? Luego tenemos, y esto todavía ya es más grave, ¿no? No menor de 20 ni mayor a 30 años, y esto sí tiene incidencia directa con la vida. ¿Por qué lo decimos? Primero,
cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Estamos hablando de otro bien jurídico protegido. O sea, ya no solo es un delito contra el patrimonio, sino que estamos atentando a la salud, la integridad física. Ahora me dirán, pero no dice que es violencia o amenaza el robo agravado, entonces ¿por qué acá dice que se cause lesiones? Bueno, ¿qué pasa si, y me ha pasado, ¿no? Zarandeo, como dicen, zamaqueo a la víctima para robarle su equipo celular y le dejo lesiones en los brazos, dígito presión. Bueno, y le dan 2 días de descanso médico. Bueno, muy bien, tengo 2 días de descanso médico. Hay violencia, la puedo acreditar con el certificado médico, pero consideraré eso como un agravante adicional o las lesiones tienen que ser más de 10 días conforme el Código Penal lo ha establecido para delitos contra la salud. Esa es la interpretación final, ¿no? Solamente cuando estas lesiones sean mayor a 10 días, yo podré considerar esto como un agravante a este nivel. Porque imagínense sancionar a una persona hasta por 30 años por el hecho de haberle hecho, claro, no digo que esté bien, pero considero que ya es un tanto desproporcional enviar a prisión 30 años a una persona que quiso robar un celular y lo que hizo fue apretarte los brazos, a otra que lo que ha querido es dispararte y quitarte la vida, ¿no? No podemos igualarlo. Entonces, las lesiones tienen que ser mayores a 10 días. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima, eso también es una incidencia directa, ¿no? El uso de circunstancias o sustancias tóxicas o alucinógenos. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. Eso también era un agravante del hurto, recordemos, pero en este caso, como hay violencia o amenaza, es más gravoso todavía sobre bienes de valor científico que integren el patrimonio cultural de la nación. Si la agravante descrita en el numeral 9 del primer párrafo se realiza mediante el empleo de material o artefacto explosivo. ¿Cuál era la 9? El equipo, terminal, teléfono, móvil, ¿no? Es que claro, como hay tanta incidencia de robo de celulares, se coloca ello. Si la agravante descrita en el numeral 9 del primer párrafo se realiza mediante el uso de vehículos motorizados. No, o sea, ya todo es contra el robo de celulares, si nos damos cuenta. Responde a una política criminal. Y esto último, ¿no? La pena, perdón, será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le cause lesiones graves a su integridad física o mental. Eso es importante porque de todas maneras hay un bien jurídico protegido que se lesiona y que se sanciona con la pena más alta, que es la cadena perpetua. ¿Por qué? ¿Por qué está regulado así? Porque estamos hablando de la vida. Entonces acá, y seguramente lo han visto, se presentaron muchos problemas de interpretación y de aplicación práctica, ¿no? ¿Qué pasa o cómo sanciono a la persona que te dispara para poderte robar un celular y te mata, ¿no? Ahí dice, ¿no? Como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves. O, ¿cuál aplico? ¿El 189 tercer párrafo o el delito de homicidio? Recuerden que el homicidio tiene un, un agravante también en la que se llama para poder facilitar otro delito. Entonces, ahí está lo difícil. Ahí está lo curioso de cómo el legislador puede aplicar o no este tipo penal, ¿no? Porque claro, por un lado me dicen, si es consecuencia del delito y muere, ya, robo agravado, cadena perpetua. Y en la otra es, bueno, para facilitar otro delito. Entonces aquí se establecieron también criterios mediante un acuerdo plenario en el que se dice hay que ver y hay que analizar cuando nos encontramos en grado de tentativa, cuando nos encontramos que ya se ha consumado para aplicar uno y el otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a buscar el 106. A ver, vamos a dejar de compartir y les voy a compartir el speak para que veamos el 106 es el básico, ¿no? Que es el delito de homicidio, pero el 108 es el homicidio calificado. A ver, acá está.
Acá está, a ver, vamos a compartirlo. Miren ustedes. Artículo 108, homicidio calificado. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 el que mate a otro concurriendo a cualquiera de las circunstancias siguientes. Por ferocidad, por lucro, por placer, para facilitar u ocultar otro delito. Lo maté para ocultar otro delito. Bueno, este ha sido modificado hasta acá, ¿no? El 108. Este es el final. El 108. Para facilitar u ocultar otro delito. ¿Qué aplico? ¿Aplico el 108 numeral 2 o aplico el 189 que por acá debe estar? Ahora vamos a bajar rápidamente. El 189 tercer párrafo que estábamos viendo. ¿Cuál aplico, estimados colegas? ¿Qué tomo en cuenta? ¿Qué criterio ha tomado en cuenta nuestros aplicadores de justicia? A ver, acá hay un mensaje, vamos a ver. El 189 dice el doctor Ramos. Bueno, acá es importante no solo el bien jurídico, les diré. Robo agravado, acá está. Acá lo tenemos. Si la agravante descrita, acá. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal, lo que les decía, organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves. Pero ahí dice como consecuencia del hecho, es decir, yo le robé, y como consecuencia murió. Pero el 189 dice para facilitar o ocultar otro delito. Entonces, hay circunstancias distintas. ¿Qué nos dice la norma, ¿no? ¿O qué nos dice el acuerdo plenario? Nos dice, hay que tener en cuenta algo. Si es que el tipo penal no se ha consumado, o sea, si yo estoy robando y la víctima se resiste, es decir, todavía estamos en grado de ejecución y a raíz de esto muere como parte de mi delito, yo tengo que aplicar el 189, porque es producto de mi robo, ¿no? Pero, y lo vamos a poner nuevamente acá en pantalla, el acuerdo plenario. A ver, es lo que se llama el famoso concurso que le llaman, ¿no? Es el 3/2009, colegas, y lo vamos a compartir en pantalla. El acuerdo plenario 3/2009. Robo con muerte subsecuente y delito de asesinato y las lesiones como agravantes del robo. El tema de las lesiones, ya lo hemos visto, hemos dicho, no tiene que ser pues las lesiones idóneas, ¿no? Que estamos señalando. A ver, ahora les busco acá. Lesiones aludidas, el homicidio, a ver, el delito de robo. A ver, acá estamos. Dice, ¿no? Análisis del primer caso, dice, ¿no? Y acá está, miren, el problema ya se lo presentaron anteriormente. 108 dice el que mate a otro para facilitar o ocultar otro delito, o el 189 que dice si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima. Ese es el problema. Se plantean los jueces este problema que les he planteado, ya nos lo hemos planteado hace mucho tiempo, y explica y dice, es una circunstancia agravante de tercer grado, se configura cuando es consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar un apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, ¿no? Bueno, entre otras circunstancias se detalla, ¿no? ¿Qué se entiende por el delito del robo agravado con esta consecuencia, mejor dicho, el delito de homicidio con esta consecuencia de facilitar, ocultar otro delito o el robo que ha propiciado la muerte, ¿no? Entonces dice, en el caso del asesinato es distinto, dice, ¿no? Para facilitar o ocultar otro delito porque el autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. Dice,
En el primer supuesto, para facilitar, el asesinato implica una relación de medio-fin, es decir, voy a matar para que yo pueda cometer el delito, o después de haberlo cometido, es decir, ya se ha consumado o todavía no se termina de consumar, pero yo necesito ocultar el delito, ¿no? Y por eso es que dice, ¿no? Para ocultar otro delito, el delito previamente cometido o el que está ejecutándose puede ser doloso o culposo, es la causa del comportamiento homicida de la gente, ¿no? Entonces dice aquel, hay que valorar la circunstancia y el contexto situacional del que interviene, ha de valorar la perpetración del homicidio como vía para garantizar el objeto ligado siempre a otro delito. Y lo coloca acá, ¿no? En consecuencia, es el caso determinar desde las características y la entidad de las lesiones producidas cuando se está ante un delito de robo simple, cuando se ha cometido un subtipo agravado, en inciso de la segunda parte, y finalmente cuando es el caso sancionar por uno subagravado. En este caso ya es el de lesiones. En pocas palabras, tomen en cuenta el grado de ejecución. Si yo para robar, bueno, en pleno robo he disparado, va a ser robo con consecuencia de muerte. Pero si yo después de robar y la víctima, ya incluso habiéndose consumado, la víctima me persigue y yo digo, tengo que escapar, tengo que ocultar, le disparo, viene a ser ahí recién asesinato, ¿no? Para ocultar el otro delito. En el primer caso del robo, bueno, se subsume, es solo este tipo de, es solo esta agravante, pero en el caso este que les digo, si el robo ya se consuma y la víctima me persigue, yo tengo un delito consumado, que es el robo, y aparte tengo un delito de homicidio calificado para ocultar otro delito. Y entonces, como son dos circunstancias distintas, dos hechos distintos, dos tiempos distintos, es un concurso real y las penas se suman. Entonces, aquí es importante tener claro el momento de consumación del tipo penal, que es muy difícil, eso ya les diré en la práctica, es bien difícil que se presente porque ¿cómo lo acreditamos? A veces se puede acreditar con suerte cuando hay cámaras de videovigilancia, cuando ha habido testigos, cuando la víctima pues sobrevive al ataque y todavía tiene un acta de entrevista, narra lo sucedido y luego eh, muere, pero ya narró lo que había pasado, en esos casos sí se puede tener cierta claridad, pero son muy pocos, ¿no? Usualmente, y eso hay que decirlo como dice el doctor Apaza, usualmente suele ser, es una cadena perpetua en esas circunstancias, porque es más lo que suele pasar, ¿no? Pero igual hay que tenerlo presente porque si tenemos un caso con claridad, hay que aplicar la norma y la regla de los concursos de delitos como se presenta, ¿no? Bien, vamos a compartir nuevamente las diapositivas. Ahora sí, a ver. Entonces, en resumen, tenemos que el bien jurídico protegido ese es el patrimonio, pero a diferencia del hurto, el robo, como tengo violencia o amenaza, es un delito pluriofensivo, porque hemos visto, no solo arremete contra el patrimonio, sino que también puede dañar la integridad física, porque se dicen las lesiones, la vida, cuando hay su secuencia de muerte, la salud, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esa es la diferencia, que es un delito pluriofensivo, ¿no? Entonces, tenemos, ya les hablaba yo del apoderamiento, esta esfera de dominio de custodia, sujeto activo, que se aprovecha, que se sustrae, y que además quita el bien de la esfera de dominio, pero que ¿cómo decidimos la consumación? Por la potencialidad de definir el destino del bien, ¿no? Por la potencialidad de disponer del bien. Así tenemos un recurso de nulidad del 945-2014 que habla precisamente de esto, ¿no? Para lograr apoderarse de un bien se requiere un acto de sustracción que implique el apartar, separar, extraer el bien de su legítimo dueño. Entonces se entiende por sustracción todo acto que se realiza del agente para arrancar y alejar el bien de la esfera de dominio de la víctima. Por eso es que en ese entonces se seguía la teoría de esfera de dominio. Si yo saco el bien de la esfera de dominio, ya lo consumé, pero veíamos estos casos de la persecución, ¿no? De la flagrancia, y por eso es que se estableció que la mejor teoría era la potencialidad de disposición del bien. Pero en este caso se dice
que ya se lleva a cabo el delito cuando se saca de la esfera de dominio. En ese sentido, ni siquiera se requiere de un contacto manual del autor con la cosa. Ya el hurto puede llevarse a cabo tanto sin la apropiación se realiza mediante una aprehensión manual como si se hace a través de un inimputable, ¿no? Es decir, yo utilizo a otra persona para que esta persona sustraiga el bien, autoría mediata, por ejemplo, ¿no? El doctor Guevara hace un comentario al acuerdo plenario que ahora lo vamos a revisar. Cerramos con sujeto activo, sujeto pasivo. Les he dicho puede ser cualquier persona y un medio para la ejecución tiene que ser la violencia y o la amenaza, ¿no? Tipicidad subjetiva, el dolo y también el animus lucrandi. Igual que en el hurto simple o agravado, ¿no? A ver, vamos a leer el comentario del doctor Guevara. Dice, el acuerdo plenario es un poco inconsistente, es verdad. Señala que se aplica robo con subsecuente de muerte cuando el agente no tuvo intención de matar. Lo que les decía, ¿no? Cómo entrar en la cabeza, cómo acreditar en el caso, es muy difícil establecer o determinarlo, pero al menos se trata de establecer parámetros, ¿no? Dice, ese acuerdo plenario es un poco inconsistente. Señala que se aplica robo con subsecuente muerte cuando el agente no tuvo intención de matar, sino que su intención era la sustracción del bien. Y la muerte se produjo sin intención, pero se pudo evitar. El asesinato, para facilitar otro delito, el agente tiene el dolo directo de matar para facilitar la sustracción. En el primero se sanciona con cadena perpetua, es decir, el agente no tuvo intención de matar, y en el segundo es pena temporal de 15 a 35 porque el agente sí quiso matar. Se protege más al patrimonio que la propia vida. Lo que pasa, estimado doctor, es que además de este, claro, en el primer caso te dicen, no, no hubo intención de matar porque solo quería robar, ¿no? Pero como terminó matando es cadena perpetua. Y en el caso del segundo, acá sí quiso matar porque quiso o favorecer o facilitar el delito o ocultarlo. Y por lo tanto te voy a aplicar la pena de 15 a 35. Pero ojo, hay que agregarle a esto, se le tiene que sumar el concurso real del delito de homicidio que dice para facilitar o ocultar otro delito, que es otra pena tanta y que por lo tanto llegaríamos a lo mismo. O sea, en términos prácticos, la pena va a seguir siendo la más alta, que son 35 años, independientemente de que una diga cadena perpetua y la otra no. Es cierto que puede sonar inconsistente, pero no nos olvidemos del concurso real y la sumatoria de penas, ¿no? Bueno, apropiación ilícita, artículo 190, ¿no? El que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble o una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Acá, de plano, para quienes en su momento me dijeron, ¿y el caso del jalador no puede ser acaso un delito de apropiación? Y entonces les doy la respuesta en este preciso momento. La apropiación ilícita protege también un bien jurídico contra el del delito de patrimonio, ¿no? Es un delito que protege el patrimonio de la víctima. Pero ojo, hay que decir algo. Acá hace mención a que la entrega o la recepción es lícita. Yo no me apropio indebidamente, yo no sustraigo ilegítimamente, yo no quito de la esfera de dominio, sino que yo recibo legítimamente. Se me da en depósito, en comisión, en administración, en título semejante, como puede ser curador, tutor, albacea, como lo vemos más abajo, para que recién dándoseme de manera legítima, yo tenga la obligación de devolver o entregar y no lo hago. Eso es la apropiación ilícita. Pasa, y me ha pasado que en muchos casos prestamos dinero y no nos pagan. Y sabemos que la ejecución, por más rápida que sea en el tema no penal, civil, ejecución, demora, ¿no? Que son procesos de ejecución que finalmente demoran también, por más rápidos que parezcan. Entonces las personas se asustan más cuando es un tema penal y decimos, y lo he visto en muchos casos como fiscal, que denuncian y dicen, ay, apropiación ilícita porque yo le di un dinero legítimo y no me lo quiere devolver. Y incluso me han presentado en su momento papeles firmados, ¿no? Yo, fulanita de tal, recibo de Pepito Suárez
la suma de, no sé, 50.000 soles a efectos y con la obligación de guardárselos y efectos de devolver. Los llamas a declarar y terminan aceptando que es un préstamo. ¿Qué hacen ustedes como fiscales? Última ratio, ¿no? Derecho penal, principio de fragmentariedad. No podemos utilizar al derecho penal como un fin personal. Y por lo tanto, archivábamos los casos y le decíamos, tienes tu vía, que incluso puede ser más idónea, utilízala. Hay que respetar este principio de subsidiariedad. Entonces, por eso es que podría haber cierta confusión. Pero la apropiación ilícita, como vemos, es un tema que va más allá, ¿no? La entrega o la recepción empieza siendo legítima. Por eso es que no podría darse en el anterior caso. Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de la libertad, no menor de 3 ni mayor de 6. O sea que hay una pena adicional. ¿Por qué? Porque se tratan de ciertos cargos que requieren mayor responsabilidad, ¿no? Ser tutor de un menor, ser su curador, cuidar los bienes, el depositario judicial. Es evidente que el ejercicio de una profesión requiere de un grado de reprochabilidad mayor. Cuando la gente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales o similares a la pena, ¿no? Estamos hablando del medio ambiente, o cuando la gente se apropia, desvía o dispone indebidamente todo en parte con fines propios de terceros, los aportes destinados a la constitución, formación, consolidación o desarrollo de un fondo pensionario. Esto último fue agregándose finalmente por un tema de que había muchas situaciones de personas que caían en estos engaños, y claro, estás hablando de un fondo pensionario, de seguro social, y es más, se daban situaciones, y también recibí casos así de empresas que no depositaban, ¿no? Los fondos pensionarios de las personas y que incluso las AFPs, siendo ya un fondo privado, les denunciaban a estas empresas para que hagan el depósito y las personas no se vean perjudicadas, ¿no? Entonces, eso también se ha dado muchos casos, también he visto casos como estos. Y bueno, ahí hay una pena y además una inhabilitación, porque claro, tú siendo una persona que sabes que estás trabajando con fondos pensionarios, con temas de jubilación, seguro social, estás en la obligación de actuar mayor diligentemente, ¿no? Entonces, acá la tipicidad objetiva, bueno, como decía, el núcleo del delito de la apropiación ilícita es el no cumplimiento del agente, del sujeto activo, de obligaciones que expresan el propio título, ¿no? Entregar el bien, cuidarlo, ejercer facultades de disposición sobre el mismo, pero que solo debe ostentar el titular del bien por ser su propietario y que solo las traslada momentáneamente a efectos de cuidarlo, de protegerlo, pero yo tengo la obligación de entregarlo. Si yo me niego, me rehúso, no lo hago, cometo el delito. Bien jurídico protegido, como en todos la propiedad, específicamente la capacidad de disposición que tiene el propietario de dicho bien, ya que al hacer uso de esta entrega, el titular del bien se ve privado de realizar y gozar de todos aquellos atributos conferidos por ser propietario, ¿no? Sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo, en realidad, acá hay una discrepancia, ¿no? Algunos consideran que es un delito común, otros que es un delito especial. Yo considero que es un delito común porque cualquier persona puede ser el sujeto activo, pero tiene una característica especial, que la persona solo puede calificar como sujeto activo la persona que recibe el bien, ¿no? Esa es esa exigencia, pero sigue siendo un delito común. Sujeto pasivo, cualquier persona que sea propietaria de un bien y que haga además sus veces de entregar el bien, ¿no? El medio para la ejecución es un depósito, la comisión, el mandato o la administración de esas cuatro formas, ¿no? Y bueno, tenemos acá cómo más o menos se da, ¿no? Como les decía, hay una conducta de apropiarse, de no devolver y de hacer un uso diferente. Esto también es importante porque muchas veces me han denunciado, no es que no me quiera devolver, está usándola de manera diferente a como yo se la he entregado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es el delito de apropiación ilícita, ¿no? A diferencia del hurto y del robo. Entramos a estafa. Artículo 196, ese delito es, este tipo penal es bastante también complejo. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,
induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Aquí tenemos la estafa agravada. Y ya, primero, para que quede claro, la estafa base. ¿Por qué es un delito contra el patrimonio? Porque yo utilizo un ardid, ¿no? Me aprovecho ilícitamente para perjudicar a alguien y adueñarme. O sea, que hace confundirlo, ¿no? Como dice, induciendo, manteniendo en error, mediante engaño, astucia, guardito. O sea, soy astuto, engaño a una persona, la hago caer en error para que ésta se desprenda de su patrimonio de manera voluntaria y yo tenga esta ganancia ilícita, ¿no? Penas no menor de 1 ni mayor de 6 años. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? En el caso de este primer párrafo, no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 90 a 200 días multa cuando se cometen agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gestación o adulto mayor. Y esto es porque son personas que están más vulnerables y que pueden ser más susceptibles al engaño, al ardid, ¿no? Se realiza con la participación de dos o más personas, se cometen agravio de pluralidad de agentes, esto también pasa mucho. Se realiza con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles. Esto se da porque era muy común en estos casos. El famoso, se hacían pasar como famosas empresas de pandero y nunca, tú pagabas, pagabas, pagabas y nunca te entregaban el bien, como ya eran constantes estos casos, colocaron esto como agravante, ¿no? Se realiza para sustraer o acceder a los datos de las tarjetas de ahorro de crédito emitidos por el sistema financiero. Estas son modificatorias recientes, como bien saben, a raíz de las últimas estafas por tipo ciberdelincuencia, que se dio más que todo el incremento en pandemia y se realiza con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Elementos del delito, objetivos, bueno, hay un engaño, hemos visto que se coloca en error a la víctima mediante astucia, ardid, ¿no? Este engaño, ya la Corte Suprema lo ha dicho y se ha pronunciado, tiene que ser un engaño suficiente, un engaño idóneo. No puede ser cualquier tipo de engaño, ¿no? No puede ser que le diga, o el famoso, lo famoso que siempre se hacía el típico de las pepitas de oro, o la persona que te quiere decir, llévame a la esquina porque yo no soy de aquí, yo soy de Estados Unidos, no hablan inglés, ¿no? Entonces, tiene que ser un engaño idóneo, un engaño que de verdad cualquier persona del término medio, siendo un hombre común racional, pueda percatarse que esto no es real, entonces no es engaño. O también cuando por ejemplo, yo siendo lo mínimamente diligente, pueda percatarme, ¿no? O sea, haciendo el mínimo acto de diligencia, puedo percatarme que se trata de un engaño. Bueno, un error, induzco error a la persona para que ésta disponga del patrimonio, como dije, de manera voluntaria y esto a su vez le va a generar un perjuicio. Estos son los elementos que presenta la estafa, ¿no? De manera objetiva. Y de manera subjetiva, pues tenemos un tipo penal doloso, ¿no? Y también hay un animus lucrandi, hay una finalidad de un beneficio lucrativo, ¿no? Esa es la ventaja del estafador, pues. Lo que quiere es ganar, lo que quiere es que la persona se desprenda de su patrimonio y que finalmente esto le genere una ganancia, porque además no va a obtener, o sea, no va a tener que cometer violencia, no va a tener que cometer amenazas, simplemente es una persona, ya hemos dicho, y yo siempre lo he comentado, ¿no? Las personas que cometen estafas son personas inteligentes, ¿no? Inteligentes. ¿Por qué? Porque han utilizado una historia creíble para hacerte caer en un error. Bueno, ¿qué tenemos? Sujeto activo, acción, omisión, engaño, sujeto pasivo cae en el error. Este sujeto pasivo se desprende de su patrimonio y se lo da al sujeto activo y esto evidentemente le genera un perjuicio. Antes de entrar en defraudación, vamos a leer un ratito los comentarios.
A ver, me dicen, para la consumación y aparición de la apropiación ilícita es necesario que el requerimiento de devolución se efectúe con documento de fecha cierta, ejemplo, carta notarial, o basta con el dicho del agraviado que indica que requirió y la gente no le quiere devolver. Es una muy buena pregunta, doctor, pero le diré que nada, en realidad absolutamente nada, basta con el dicho de la gente, ¿no? La idea es que siempre haya corroboración periférica y lamentablemente muy pocas veces la hay, ¿no? Si habría una carta notarial, bueno, ya es un indicio que puede corroborar este dicho. El Ministerio Público siempre va a exigir algo más, ¿no? Por ahí me dice, uy, hay bastantes preguntas, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Una persona que comete un robo en estado etílico es un atenuante para bajar la pena concreta o es un agravante? Bueno, no lo ha considerado como agravante la norma, por lo tanto, no es agravante. Puede considerarse en ciertos casos como un atenuante, no de este delito, sino de otros, dependiendo del caso. Pero, claro, porque nos figura como ciertas circunstancias de inimputabilidad, ¿verdad? Pero ojo, que también tenemos el actio liber in causa, o sea, no es que yo me ponga, no es que yo esté en un estadio de inconsciencia y por eso no me pueden sancionar, pero si tú sabes que te vas a poner en ese estado de inconsciencia y aún así lo haces, que es, por ejemplo, el beber licor, entonces no sabes que no te debes colocar en esa situación y por lo tanto eso anularía tu circunstancia de inimputabilidad. Podría trabajarse como un atenuante, más no como una inimputabilidad. Por eso para ciertos delitos es un agravante y para otras es un atenuante, ¿no? En el caso del robo no es agravante. Si doy un vehículo en arrendamiento y no me devuelven esa apropiación ilícita, arrendamiento. Estamos hablando de un contrato, no es delito. ¿Cómo pasó hace unos días en donde un banco depositó 18.000 soles a una mujer por error y ella no devolvió el dinero y le dictaron prisión suspendida? Estimado doctor Advíncula, no conozco el caso, pero entiendo que, claro, ha debido ser una circunstancia demasiado creíble, ha debido ser un engaño suficiente para que el banco considere que se trata de una estafa o de un delito de ciberdelincuencia o de repente de suplantación de identidad, ¿no? De otra persona. El doctor Guevara dice, para la consumación y aparición de la apropiación ilícita es necesario que el requerimiento de devolución se efectúe con documento de fecha cierta. Ah, bueno, ese es el que habíamos leído. Un agente de aduanas en su línea de descuento recibe un depósito por X soles, pero su línea de crédito justo entró en sobregiro y por razones, al final el agente de aduanas no puede devolver ese monto depositado. Bueno, recordemos que es un tema doloso, ¿no? Si me está diciendo que no es porque la gente haya querido quedarse con el dinero, que es un tema X de circunstancia adicional, no cabe. Este es un tipo netamente doloso. Cuando un militar se apropió de un dinero que es directamente para pagar la alimentación y se lo designa para otro fin, y ya estamos hablando de otro tema, que es un tema de alimentos, ¿no? Ya es otro tema, y eso calza como delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Hay monto mínimo para la estafa, igual, delito contra el patrimonio, Pamela, lo mismo. La estafa piramidal, nos dicen, sí, en efecto, eh, se dan muchos casos de estafa piramidal y esto se alcanza en estafa agravada por la pluralidad de víctimas, ¿no? Buenas noches, doctor Cusquiziabán. ¿Qué debo hacer lo más conveniente para que una persona que preste dinero con un documento notarial con intereses por un mes, pero esa persona no quiere devolver el dinero? Bueno, lamentablemente este ya no es un tema penal, es un tema extrapenal de ejecución, ¿no? Habrá que citar a una conciliación y hacer la demanda de ejecución correspondiente. Gracias, gracias, Reader. Y normalmente, bueno, entonces vamos a entrar a lo último, ya, para poder ir culminando. La estafa contractual, muy buena, Solano. Ahí hay una línea muy delgada entre lo que es una estafa contractual o lo que es un contrato con mérito civil, ¿no?
Ya la Corte Suprema ha establecido algunos criterios y en principio es que no se trata de tendríamos que ver y evidenciar y acreditar periféricamente que la persona que ha elaborado el contrato lo ha hecho con una finalidad de estafar y no con un contrato. Por ejemplo, el tema de prestar dinero, de arrendar, es un contrato, no es con la finalidad de de querer engañar, ¿no? Esa sería la diferencia sutil. Y la defraudación, bueno, tenemos acá que es con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, con 60 a 120 días multa, se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal, se abusa de una firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio, nunca firmen documentos en blanco. Si el comisionista o cualquier otro mandatario alerta en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando que lo hubiera hecho. Eso es, por ejemplo, calza muy similar con la estafa contractual, ¿no? Que le decimos, se ven y graba como bienes libres los que son litigiosos o embargados. Por eso los letreros grandes, ¿no? Esta casa está en litigio como bienes propios los ajenos. Bueno, eso es lo que me faltaba para culminar. Y gracias, Reader, y gracias a todos ustedes, porque de verdad la clase ha sido bastante activa con sus preguntas y sus participaciones, y eso ha permitido que podamos aterrizar los conceptos. Muchas gracias.